Qué bueno que una vez más nos podemos reunir a través de estos medios. Bienvenidos, que Dios les bendiga mucho. Sé con seguridad de que muchos más, aparte de la comunidad Viña, que fielmente están participando y recibiendo estos mensajes y este servicio, sé que muchos más nos están viendo en otras partes del mundo. Bienvenidos, que Dios les bendiga mucho. Estoy seguro de que la palabra de Dios va a ser de bendición para tu vida. Y quiero aprovechar esto para invitarte a que te contactes con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de este número de teléfono, a través de este email. Contáctate con nosotros porque estamos orando por ti. Sabemos y creemos que Dios está interesado en tu vida y en tu corazón. Esta mañana, hoy, yo no voy a traer el mensaje porque hay un invitado especial. Viene el pastor Wilfredo Pantoja a traernos la palabra de Dios y sin más vamos a recibir lo que Dios trae a través de él. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Para mí es un tremendo placer y privilegio acompañarles en esta mañana para traerles la palabra del Señor. Hemos estado estudiando en este tiempo una serie que le hemos titulado Principios del Reino. Muchas veces cuando conocemos a alguien, una de las cosas que se nos preguntan, principalmente en un país como este, donde vienen personas de diferentes partes del mundo, se nos pregunta ¿de dónde eres? ¿De qué país vienes? ¿Por qué? Porque eso está muy arraigado a nuestra identidad, a nuestra cultura. Por tanto, nosotros enseguida decimos de dónde eres, de dónde somos, y rápidamente la gente hace una imagen de tu personalidad, aún sin conocerte. Y se imaginan cómo reaccionarías, cómo hablas y todo así. Nosotros los cristianos somos un grupo de creyentes en Jesucristo que vivimos, estamos insertados en una cultura que no necesariamente es la cultura que nos identifica a nosotros. Es interesante ver cómo muchos llamados cristianos ven la vida cristiana más como una expresión cultural que como un estilo de vida. Hoy se habla mucho de Jesús como el Salvador del universo. Sin embargo, nosotros los cristianos sabemos que Jesús no solamente es el Salvador, Él es además nuestro Señor. Y el señorío de Jesucristo es una doctrina importante, central en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano, porque estamos reconociendo que Él está a la cabeza, que Él guía, que Él gobierna y siempre sus designios, su voluntad es agradable y perfecta, como dice el salmista. Sin embargo, al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que el concepto del reino se ha diluido en las iglesias, en la vida cristiana de muchos cristianos hoy. Nos hemos adaptado muchos de nosotros a la cultura donde vivimos y hemos tomado la forma, en cierto sentido, de la cultura donde vivimos. En el Antiguo Testamento vemos historias maravillosas del pueblo de Israel, cómo Dios los trasladó de Egipto y los tuvo por 40 años en el desierto. Allí Dios construyó su cultura, le dio sus leyes y les enseñó a vivir en dependencia de Dios. Todos somos testigos, todos hemos leído la historia del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió cuando conquistaron las tierras y empezaron a convivir con personas que practicaban otras creencias, tenían otras maneras de pensar, otros dioses? Y vemos cómo rápidamente el pueblo de Israel se diluyó en medio de esa cultura. Y es por eso que hemos traído esta serie y queremos compartirlas con ustedes, con la intención de tener la mentalidad del reino. Queremos que cada uno de los hermanos de nuestras iglesias empiece a identificarse con el reino, no el reino de este mundo, no nuestros países nativos de los cuales hemos venido, sino con el reino al cual hemos sido trasladados a través del sacrificio de Jesús y por medio de la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos del reino de Dios, el reino de los cielos?
El reino de Dios se refiere al gobierno real. Cuando hablamos de real, es de realeza, ¿verdad? El gobierno real y soberano de Dios, que incluye tanto el ámbito sobre el cual se ejerce el gobierno como el desempeño de su autoridad para reinar. Lo voy a repetir para que quede grabadito en su mente. El reino de Dios se refiere al gobierno real y soberano de Dios, que incluye tanto el ámbito sobre el cual se ejerce el gobierno como el desempeño de su autoridad para reinar. Y el Salmo 103, versículo 19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Algunas personas dicen no creer en Dios. Sin embargo, Dios gobierna sobre todos. No importa si algunos creen, si no creen, Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono. Y su trono no está ubicado en un templo hecho por manos de hombre, no está en ningún lugar ubicado en la tierra. Su trono trasciende a la creación. Por tanto, Dios gobierna sobre todos. También el Salmo 97:1 nos dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Cuando Dios reina, cuando reconocemos el reinado de Dios, hay alegría, porque Dios es un Dios infalible. Todos nosotros hemos sido hasta cierto punto víctimas de gobernantes egoístas que buscan sus propios beneficios. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro Dios, sabemos que Él gobierna con justicia y equidad. Por tanto, cuando hablamos del reino de los cielos, nos estamos refiriendo más que todo al gobierno de Dios y al área sobre el cual gobierna. El reino, a través de la historia, se ha venido manifestando por medio de pactos. Cuando ustedes leen la Biblia desde el Génesis, comenzando desde el Génesis, se dan cuenta cómo Dios llama y establece pactos con diferentes hombres en toda la historia. Dios comienza la historia de la humanidad creando al ser humano a su imagen y semejanza. Les transfiere autoridad para administrar la creación que Él hizo. El ser varones y hembras le permitían a Adán y Eva reproducirse. Les permitía a ellos llenar la tierra como fue el mandato del Señor para ellos. Fructificar, ¿verdad? Reproduzcan, fructifiquen. El tener la imagen de Dios les permitía señorear sobre todas las criaturas. No hay ninguna otra criatura que tenga más autoridad sobre la creación que el ser humano. Usted y yo fuimos creados, fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios para administrar toda la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando vemos la creación de Dios, hermanos, y vemos lo maravilloso de todo lo que hay en ella, nos percatamos de que Dios lo creó todo, preparó el ambiente y luego al final hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Todo lo preparó, todo lo tenía listo, como nosotros los padres cuando estamos esperando a nuestro bebé, preparamos su cuarto, le compramos su cuna, le compramos todas las cosas que necesitan y luego llega el bebé. Así preparó Dios todo el ambiente para que nosotros pudiéramos vivir en un mundo como este en el cual vivimos. En el cercano Oriente, en un territorio que un rey conquistaba, siempre se erigía una estatua, un monumento del mismo rey conquistador que ganó la batalla. Y esa estatua se erigía en cada ciudad donde se había donde se había extendido el reino de aquel conquistador. Y eso daba una imagen tremenda a las personas de esas ciudades, de esos pueblos. ¿Por qué? Porque al mirar la estatua veían y sabían que ese era el rey que gobernaba sobre toda aquella región. Nosotros somos réplicas de la imagen de Dios. Somos estatuas en este mundo. Cuando la gente nos mira a nosotros, está viendo a Dios.
Qué lástima que muchas veces no reflejamos la imagen de Dios de la manera correcta. Muchas veces la gente cuando nos ve a nosotros está distorsionada la imagen de Dios por causa del pecado. Pero nosotros tenemos la solución, la ha traído Dios mismo en su Hijo Jesucristo para quitar el pecado y ayudarnos a nosotros otra vez a reflejar la imagen de Dios. Vemos que Dios establece con Adán y Eva un lazo de amor y lealtad, un lazo de armonía, comunicación. Dios abiertamente en el jardín del Edén podía expresar ese amor hacia su creación, hacia sus hijos, su criatura favorita, Adán y Eva en el principio. El reino de Dios en la tierra se manifiesta por medio de las personas por medio de personas como, por ejemplo, primeramente Abraham, con quien Dios estableció un pacto. Vemos en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Dios establece un pacto con Abraham y le dice: te voy a bendecir, voy a hacer de ti una gran nación, y esa nación va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Todos sabemos a quién se estaba refiriendo Dios. Y es que a través del linaje de Abraham vendría el Salvador del mundo, vendría el Rey que traería esa bendición para toda la humanidad que creyese en su nombre. El reino de Dios en la tierra finalmente se manifiesta por medio del pacto mosaico. Ese pacto que estableció Dios con Moisés por medio de la ley, el cual constituye la base que regía de la forma en que las personas se comunicarían con Dios, cómo se relacionaría el ser humano con Dios. Ese pacto establece esa relación entre el ser humano y Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos, vemos que para muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo obedecerlos todos. Y es la realidad, porque son mandamientos divinos y nosotros somos humanos y nos cuesta obedecer completamente aquellos mandamientos. Luego, al pasar de los años y siguiendo la historia del Antiguo Testamento, Dios llama a David, un hombre conforme a su corazón. Fue el segundo rey de Israel, pero en realidad para Dios fue como el primero. Fue el primer rey que gobernó con un corazón desprendido de sí mismo y que buscaba la voluntad de Dios para su pueblo. Con el pacto davídico, el rey viene a ser el intermediario del pacto y el medio para extender el reino de Dios. Ahora el rey sería el enviado de Dios para extender el reino de Dios, extender los valores, los principios del reino y así también ilustrar el carácter de Dios a través de su liderazgo. David fue un hombre, como dijimos, conforme al corazón de Dios, pero aún así pecó contra Dios. Vemos que este hombre, aun cuando Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, también pecó. Los sucesores de David fueron aún peor. Salomón llegó a un clímax en éxito económico, social y en todas las esferas del reino. Sin embargo, al final de su vida, se apartó, se alejó de Dios y finalmente el reino quedó dividido. Se hizo evidente entonces la necesidad de un nuevo pacto, la necesidad de un rey que juzgara con justicia y equidad. Se hizo evidente que ningún ser humano puede
guiar el reino, ni puede ser un buen representante del reino a menos que la gracia de Dios se manifieste por medio del Hijo de Dios, lo cual ya nosotros hemos visto y disfrutamos. La promesa constante del Mesías está por todos lados en el Antiguo Testamento. Y el pueblo de Israel añora, desea, esperaba aquel Mesías que había de manifestarse. Jeremías capítulo 32, versículo 39 nos dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Este rey sería diferente. Este rey no gobernaría sentado en un trono, en un palacio, en un lugar de gobierno. Este rey gobernaría desde cada corazón, desde tu corazón y el mío. Este rey lograría hacer un cambio, un nuevo nacimiento en el ser humano, donde su trono será el corazón del ser humano. Esa es la promesa que constantemente Dios da a su pueblo a través de los profetas, pero que no entendían. Siempre estuvieron pensando en un descendiente de David que se sentaría en el trono y restauraría el gobierno, el país, el reino. Este rey, Jesús, fue anunciado su nacimiento como el nacimiento de un rey. Cuando nos vamos a las Escrituras, en Lucas capítulo 1, por ejemplo, en los versículos del 32 al 33, se nos dice: este será grande, refiriéndose a Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué padre? Porque era descendiente de David. Y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Podríamos nosotros decir eso de un ser humano común y corriente? Imposible. Todos nosotros tenemos principio y fin, somos seres humanos. El único que puede sentarse perpetuamente en el trono de David es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Él decía, por ejemplo, en Mateo 3:2, nos dice, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que continuamente Juan el Bautista daba. Y se limitaba solamente a eso y a bautizar con el bautismo del arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, más adelante Jesús en Mateo 5:3 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de aquellos que reconocen que necesitan arrepentirse, que reconocen su pecaminosidad, que reconocen que no pueden salvarse por sí mismos y que necesitan a un Salvador. Por tanto, Juan el Bautista prepara esos corazones. Hay que liberarse de todo el pecado, hay que dejar atrás el pecado para poder visualizar, para poder distinguir al Rey que viene para salvarnos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los líderes religiosos del tiempo de Jesús, aún viendo los milagros de Jesús, aún viendo todas las cosas que Jesús hacía, no podían creer? Y era simplemente porque no se arrepentían. No eran pobres en espíritu. Ellos pensaban que tenían el cielo comprado. Y ese orgullo los alejaba cada vez más y cerraba sus corazones, impidiendo que el mensaje del Evangelio llegara a ellos y los transformara. Jesús anunció el reino de Dios y Él decía constantemente: el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Él mismo, al gobierno de Dios en la tierra. Mateo 4:17 es un ejemplo de ello. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una palabra que se repite constantemente y es arrepentíos. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesús hablaba del reino de los cielos constantemente y nosotros debemos prestar mucha atención a esto, porque cuando hay algo que se repite constantemente en las Escrituras es porque tiene una importancia relevante. El reino entonces se inauguró con la encarnación, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, encontramos una porción bien sólida que si alguien le pregunta ¿qué es el Evangelio?, usted puede simplemente responder con esta porción bíblica. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es un resumen maravilloso del mensaje del Evangelio. Esto es el mensaje del Evangelio que el Cristo anunciado vino, tomó forma de hombre, murió por nuestros pecados, pero que al final resucitó, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado. Ahora, cuando hablamos de reino, pensamos en un rey, pensamos en leyes, pactos, como ya hemos hablado, pero también pensamos en ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos de este reino? Los creyentes en Cristo dice que son trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Usted puede encontrar eso en Colosenses 1:13. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, refiriéndose a Jesús, y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, del reino de este mundo a los valores y principios del reino cuyo rey es Jesús. Él es el rey de nuestra vida. En la actualidad, aún los ciudadanos del reino moramos junto con los habitantes del reino de las tinieblas. Se dan cuenta que el trigo y la cizaña muchas veces crecen juntos. En este caso, nosotros todavía estamos en el mundo. Sufrimos las mismas crisis y problemas que sufren todas las personas, incluso aquellos que no creen, que no conocen del Señor. Algunas personas, algunos predicadores enseñan, no, los cristianos no tienen que sufrir. El sufrimiento no es para aquellos hombres y mujeres de fe. Pues se equivocan, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero lo que hace la diferencia es lo que Él sigue diciendo al final, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. En Juan capítulo 17, versículo 14, se nos dice, yo les he dado tu palabra. Jesús oraba al Padre y le decía así, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Jesús establece de esta manera dónde está, a dónde nosotros realmente pertenecemos. Y ese es el propósito principal por el cual hemos traído esta serie, Principios del Reino. Porque nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Nuestra manera de ver, nuestra cosmovisión debe estar saturada de los valores del reino al cual nosotros pertenecemos. El pueblo de Dios aún padece sufrimiento, tribulaciones, mientras espera la consumación plena del reino de Dios. Tú y yo estamos a la espera. Tú y yo tenemos esa esperanza bienaventurada en las promesas maravillosas del reino que finalmente será establecido, será confirmado y nosotros viviremos donde realmente pertenecemos. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta palabra es para ti. Para todos ustedes que están sintiendo la fuerza del mundo en este tiempo, que están sintiendo la presión del mundo en este tiempo, para usted que está sufriendo enfermedad, para usted que está sufriendo persecución, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, Jesús dijo esta palabra a sus discípulos porque sabía lo que les esperaba. Jesús les dijo, si ellos lo han hecho conmigo,
lo que han hecho conmigo también lo van a hacer con ustedes si ustedes siguen mis enseñanzas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Es una realidad que no podemos evadir. No podemos nosotros los predicadores decirles, no, tranquilo, no van a sufrir, porque estaríamos mintiendo. Estaríamos contradiciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Pero confiad, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y ese es un mensaje poderoso, porque ahora, aunque nos vemos por debajo, en algún momento Dios manifestará su poder y podemos sobreponernos a las crisis, a las dificultades de este mundo. El poder de las tinieblas, dice Jesús, no pueden prevalecer contra su pueblo. No puede prevalecer. Y se lo dijo a Pedro en Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia del Señor. Puedes ver por todas partes en el mundo, hay persecución, hay crisis, hay problemas. Esta misma pandemia nos ha aislado los unos de los otros, y cada uno de ustedes ahora mismo están desde sus hogares escuchando la palabra del Señor. Cuánto deseamos, cuánto anhelamos poder estar juntos nuevamente, podernos abrazar, podernos expresar unos a otros ese afecto, cariño y que naturalmente nosotros más los hispanos nos expresamos. Sin embargo, nada de eso, ni una pandemia, ni la persecución, ni sistemas políticos puede destruir la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús está ubicando a la iglesia invadiendo el Hades, invadiendo el reino del enemigo. No está poniendo a la iglesia en una posición de estática, donde las tinieblas vienen y la invaden. No, la iglesia está a las puertas del Hades. Nosotros estamos invadiendo la cultura en la cual estamos. La estamos invadiendo con el mensaje del Evangelio. La estamos invadiendo con un estilo de vida que represente el reino al cual tú y yo pertenecemos. Ese es nuestro llamado. Dejar de vivir nuestra vida al estilo del mundo y empezar a vivir la vida de Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Nosotros tenemos que morir y renunciar a nuestro apego, a nuestras culturas en esta tierra. Una de las primeras preguntas que nos hacen cuando nosotros tratamos de hacernos ciudadanos de este país es, ¿usted está dispuesto a renunciar a su lealtad a su país, a cualquier otro gobierno, a cualquier otro país? Si usted no está dispuesto a give up cualquier loyalty a otro reino, a otro país, usted no califica para ser ciudadano de los Estados Unidos. Con el reino de los cielos ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que despojarnos de toda cosa, de todo prejuicio, de todo pecado que nos impida vivir de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Nosotros, la iglesia, tenemos el rol de expandir el reino de los cielos. La iglesia hoy viene siendo como la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos no tiene una casa blanca en ninguna parte de este mundo. En ningún lugar aquí hay un lugar central de donde se gobierna el reino de los cielos. El reino de los cielos se gobierna desde el trono del Cordero de Dios que está sentado en el trono. Nosotros como iglesia somos simplemente embajadas del reino. Usted y yo somos embajadores del reino. Nuestra misión es representar al rey. Nuestra misión es representar los intereses del rey. Eso es lo que hace un embajador. El gobierno redentor de Dios se manifiesta sobre la iglesia y a través de ella. Es la iglesia la que está encargada de propagar esa semilla del evangelio. La iglesia da testimonio del gobierno divino de Dios. Dios
trajo su reino al mundo por medio de Cristo y en la actualidad opera a través de la iglesia. Es importante que cada creyente esté adjunto a una iglesia evangélica que represente al reino, porque solamente de esta manera podemos perseverar, podemos alimentarnos, podemos unir nuestra fuerza para trabajar en una misma visión, en un mismo propósito de extender el reino de los cielos. Sin duda, Dios reina sobre toda la creación. Y con esto quiero terminar. Dios gobierna sobre todos. Como dijimos al principio, creyentes y no creyentes. De todos modos, el trato de Dios con aquellos que creen es muy diferente al trato de Dios con aquellos que se rehúsan a creer. Todos estamos bajo la mano poderosa de Dios. Con una sola palabra del Señor, un solo mover de Dios, nosotros todos pudiéramos morir. Por la misericordia de Dios, por su gracia, somos lo que somos, vivimos, respiramos. Pero aquellos que son hijos, voluntariamente por medio de la fe, son tratados de manera diferente. Nuestro Padre Celestial nos trata como hijos. Aquellos que se rehúsan a creer, nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, los trata como desleales, bastardos. Jesús dejó bien claro que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Somos nosotros extranjeros, somos peregrinos. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cargando con el arca, con el tabernáculo para donde quiera que Dios los enviaba. Esa es una ilustración maravillosa de la iglesia de hoy. Nosotros no somos una institución estática, estamos aquí por un periodo de tiempo. Pero en un momento Dios ya no necesitará más del trabajo de la iglesia, porque todos seremos parte del reino y pasaremos a vivir al lugar donde Jesús dijo que iba a preparar lugar para que donde Él esté, también nosotros estemos con Él. Trata de vivir la vida cristiana sin estar tan atado a la mentalidad de los reinos, de los gobiernos, de los sistemas de este mundo. Cuando hablamos la palabra mundo, nos referimos a todo tipo de sistema y gobierno que deja a un lado los valores y principios de Dios. Cuando hablamos de una persona mundana, estamos hablando de una persona que está ignorando a Dios en su estilo de vida. Nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a las Escrituras, vivir como ciudadanos del reino. Estamos nosotros llamados a ser los embajadores del reino. Y nosotros tenemos una misión maravillosa que ni siquiera a los ángeles se le ha entregado: esparcir la semilla del Evangelio. Hoy quiero animarte, quiero retarte, quiero exhortarte a que traigas esa mentalidad del reino. Que sigas con nosotros en esta serie Principios del Reino, para que tu mente se vaya tomando la forma de aquel modelo perfecto que es el reino de los cielos. Que tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de tomar decisiones representen bien al reino de los cielos. Que cuando las personas te vean la imagen de Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. No importa cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, ya sea en tiempo de pandemia o en tiempo de crisis personales, cualquiera que sea tu circunstancia, Dios todo lo armoniza de modo que usted y yo podamos vivir como ciudadanos del reino aquí en la tierra. Dios me los bendiga abundantemente. Gracias por habernos acompañado. Espero que lo que hayan recibido de la palabra de Dios a través del pastor Wilfredo Pantoje. Gracias pastor por habernos acompañado en esta hora. Yo espero que hayas recibido la palabra que Dios trajo para tu vida y que estés decidiendo ser parte del reino de Dios aquí en la tierra, porque en eso hay bendición de Dios, hay poder de Dios para tu vida en medio de la situación en la que estamos viviendo. Y yo quiero invitarte, no quiero que nos vamos sin que tú tengas la oportunidad de decidir ahora seguir a Jesús. Te invito a que en estos momentos tomes la decisión y le digas al Señor: Señor, yo necesito
de ti en mi vida. Ven y sé el rey de mi vida. Toma autoridad en todo lo que yo pienso, hago, en mis decisiones, en mi familia, en mis hijos, en mi vida personal. Te invito a que seas mi Señor, mi Dios, mi Rey. Quiero orar por ti. Si esa es tu decisión, oremos. Señor, te doy gracias por aquellos que están tomando esa decisión en estos momentos y te pido que tu reino venga y se haga tu voluntad en la vida de aquellos que están decidiendo seguirte a ti en estos momentos. Te pido bendición para sus vidas, Señor, fortaleza para sus vidas, en el nombre de Jesús. Qué buena decisión, que Dios te bendiga mucho y además te invito a que nos acompañes a nuestras reuniones de grupo, lunes, martes, miércoles, jueves tenemos reunión de oración a través de Zoom. En esta semana te vamos a invitar para que te conectes a través de Facebook y YouTube y nos veas y si quieres también conectarte y ser parte de ese grupo de personas que se reúnen a orar y a buscar de Dios juntos, del reino de Dios juntos a través de Zoom. Te invitamos, escríbenos, envíanos un mensaje de texto a través de este número de teléfono o a través de un mensaje por email. Queremos conectarnos contigo. Los jóvenes, todos los viernes, Generation Rise, todos los jóvenes los viernes a las 8 de la noche están reunidos. Te invitamos a que seas parte de lo que Dios está haciendo a través de Comunidad Viña. Que Dios te bendiga y nos vemos a través de la semana.